Perfecto, bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante, sobre todo en estos momentos de contingencia en los cuales pues nos vemos acogidos a una serie de cambios y de elementos que no estaban en nuestra cotidianidad, y pues uno de ellos es la planeación financiera que debemos tener pues en esta época de pandemia. Mi nombre es Eduardo Fabián Escobar Álvarez, y seré pues el presentador el día de hoy, quien les estará compartiendo algunos elementos para que tengamos en cuenta a la hora de nosotros hablar de planeación financiera, que debemos tener en cuenta y cómo podemos pues salvaguardar nuestra salud financiera, sobre todo pues en estas épocas que a muchos nos cogió, como dice el dicho, con los pantalones abajo. Entonces, pues vamos a hablar un poco de por qué estamos acá, algunos datos importantes, vamos a hablar de qué es la inteligencia financiera y pues cómo lograr esos resultados financieros a través de una adecuada planeación, una adecuada planificación. Entonces, quiero empezar con una frase de Dave Ramsey que nos dice que lo que he descubierto acerca de cómo trabajar con las finanzas personales es que la buena noticia es que no es ciencia de cohetes. Las finanzas personales es de aproximadamente 80% de conducta y solo un 20% de conocimiento intelectual. Entonces, esto es clave y traigo esta frase porque se ha generado un paradigma en la sociedad acerca de las finanzas, y es que se debe saber mucho para poder tener una adecuada planeación financiera, y la verdad es que no ocurre de esa manera. Simplemente con cambiar unos hábitos en la conducta que tenemos día a día, pues vamos a ir mejorando y vamos a ir fortaleciendo precisamente nuestra salud financiera. Entonces, pues vamos a comenzar, y la primera pregunta es ¿por qué estamos acá? Entonces, quizá hay una pregunta problemática que nos recoge a todos, y es ¿cómo llevar una adecuada planeación financiera? ¿Qué elementos debemos nosotros tener en cuenta a la hora de pues abordar esta temática? Y sobre todo si no pues somos muy habidos para el tema financiero, pues qué elementos deberíamos tener en cuenta para lograr una acertada planeación y una acertada ejecución financiera. Entonces, cada uno de ustedes tendrá unas preguntas que espero poder resolver a lo largo de este webinar. Al final pues tendremos una sesión de preguntas y podremos hacer un pequeño diálogo entre todos, donde podremos pues socializar y aclarar las dudas que puedan surgir. Entonces quiero empezar mostrándoles la lista Forbes 2019-2021, haciendo acotación pues de aquellos que están en este momento 2021. Jeff Bezos de Amazon se ha mantenido desde 2019 hasta la actualidad como el líder, el pionero de la lista Forbes, como el hombre más rico del mundo. Para este año 2021 lo acompaña Elon Musk, que pues es el fundador de Tesla, que ha sido una de las empresas que este año pues ha dado para publicaciones en periódicos y en revistas por el éxito y por la acogida que ha tenido sus nuevos proyectos. Tenemos a Bernard Arnault de Louis Vuitton, que el 2019 estuvo en el 5º lugar, ahorita 2021 pasó al 3º. Tenemos a Bill Gates de Microsoft, bajó 2 puestos en el año 2021. Tenemos al famoso Mark Zuckerberg de Facebook, tenemos a Warren Buffett, ¿cierto? Uno de los grandes magnates en Estados Unidos. Tenemos a Larry Ellison de Oracle, a Larry Page de Google, él era el presidente de Alphabet. Tenemos a Sergey Brin también de Google, y este año 2021 aparece un personaje que estaba por allá en la lista, pero no era muy nombrado, pero pues dio un gran salto para llegar a los 10 primeros de la lista Forbes, que es Mukesh Ambani, que es de una industria petrolera por allá en la India. Entonces, quiero relacionarles para que se den cuenta que todos estos personajes, y pues la lista continúa, les traigo los 10 primeros, para que entendamos un poco, pues que no pertenecen a la misma industria, ¿sí? No pertenecen a la misma industria,
no pertenecen a la misma edad o al mismo rango de edad, ¿sí? Quizá el más joven acá es Mark Zuckerberg y el más antiguo es Warren Buffett, ¿sí? Pero entonces es importante entender un poco pues cuáles son las dinámicas y que nosotros pues nos tomemos a la tarea de leer un poco y de entender un poco cuál ha sido el pensamiento y el comportamiento de esos grandes personajes en el mundo de los negocios, porque es quizá ahí donde podemos encontrar esos tips y esos elementos que podríamos llegar a aplicar a nuestro cotidiano vivir, ¿sí? Yo personalmente he revisado mucho las biografías y los pensamientos que se comparten estos personajes y encuentro mucha afinidad en el pensamiento y en las dinámicas y actitudes que toman muchos de ellos, que pues trataré de compartirles algunas en esta sesión de. Entonces, acá hay algunas frases que recojo de esos personajes de la lista Forbes, ¿sí? Que nos permiten entender un poco cuál es la dinámica y cuál es la lógica de los negocios y de la planeación financiera y de alcanzar el éxito financiero, ¿sí? Entonces, lo primero es que todo lo que hagas lo debes hacer con pasión, y eso es importante porque realmente si uno está participando en algo que le está generando un ingreso pero que no lo hace feliz, pues no va a poder escalar y no va a poder crecer, ¿listo? Lo segundo es que el propósito no debe ser únicamente ganar dinero. Si usted está donde está solamente por el dinero, pues muy seguramente no va a alcanzar sus sueños y no va a ser feliz, ¿sí? Uno tiene que buscar, obviamente, ganar dinero, pero no debe ser el único objetivo, ¿listo? Es más importante llegar a ser feliz, llegar a lograr sus sueños, a solamente tener dinero, ¿sí? La vez pasada escuchaba un video que decía que pues no he visto, decía la persona, no he visto a una persona pobre, ¿sí? Que pueda llegar a ser feliz siempre, porque obviamente la ausencia de dinero genera preocupaciones, genera temores, genera crisis, ¿cierto? Y entonces no siempre va a poder ser feliz. Pero tampoco he visto que los que tengan mucho dinero siempre van a ser felices. Y entonces, digamos que es mediar esas proporcionalidades entre la felicidad y el dinero. Bien, no tengas miedo de lo que puedan opinar de ti, eso es muy importante, sobre todo para los que estamos en el mundo del emprendimiento, y es que cuando empezamos o cuando estamos ejecutando un nuevo proyecto, siempre vamos a escuchar el no vas a poder, eso ya lo han intentado, vas a fracasar, y es muy importante que nosotros blindemos nuestro ser de esas malas energías y de esos malos comentarios, porque pueden llegar a afectarnos y pueden llegar a convertirse en una realidad, ¿cierto? Solo por el hecho de que pues nuestra actitud cambia cuando empezamos a escucharlo. Entonces, no tengan miedo de lo que puedan opinar de ustedes cuando están ejecutando sus sueños, están ejecutando sus proyectos. Para poder triunfar, pues debes arriesgarte, y ese arriesgarte es en todo sentido, ¿sí? Si ustedes están acostumbrados a vivir en la cotidianidad de su trabajo y en cumplir un horario de 8 a 5, pues muy seguramente van a generar ese hábito que los va a llevar hasta cuando estén buscando la pensión, y cuando miren hacia atrás se van a dar cuenta que no cumplieron muchos de sus sueños. ¿Por qué? Por precisamente no poder arriesgar algo más, no poder arriesgarse a un cambio, arriesgarse a algo mejor, ¿sí? Entonces, el hecho de arriesgarse le va a permitir a usted cumplir esos sueños, ¿sí? Obviamente, estamos en un momento en el cual pues debemos buscar una seguridad y una estabilidad, pero que eso no nos amarre a toda la vida, ¿sí? Que eso no nos amarre a toda la eternidad de trabajo, a toda la eternidad de apenas cumplir con las deudas que tenemos o con las obligaciones que tenemos. Otro de los elementos importantes es que no se debe tener miedo al fracaso, y ese fracaso está expresado en múltiples escenarios y de múltiples formas, y es muy importante que nosotros cuando nos arriesguemos a un proyecto estemos convencidos. Si nosotros no estamos convencidos de algo, no lo hagamos, ¿sí? Porque es que sencillamente cualquier piedrita en el camino nos va a parar, nos va a frenar. Entonces es muy importante que si usted está iniciando su proyecto, usted está empezando en el mundo de las inversiones, está empezando en un nuevo trabajo, pues quite ese fracaso, quite ese miedo al fracaso de su ser para que pueda lograr los mejores resultados. Y lo último que quiero compartirles es que se debe perseguir los propios sueños, no se deje influenciar por lo que piensen las otras personas.
Estado actual de Colombia en esta situación de pandemia que tenemos desde el año 2000 finales de 2019. Entonces, acá les traigo pues temas tanto empresariales como a nivel personal, tasa de desempleo alta, creciendo, pymes en riesgo, muchas desaparecieron en este momento. Seguramente cada uno de nosotros tenemos un conocido que perdió un trabajo, que le disminuyeron el salario, que le afectaron el ingreso, ¿cierto? Y entonces, aquí es donde uno empieza a recapitular y empieza a pensar un poco qué debimos haber hecho nosotros que nos permitiera protegernos de esa crisis. Algunos de nosotros pues tenemos la fortuna de que mantuvimos nuestros trabajos, de que nuestros emprendimientos no se vieron afectados, pero seguramente dentro de nuestras familias o dentro de nuestros conocidos sí pasó esa contingencia, y entonces ahí es donde uno debe reflexionar y debe pensar que la planeación financiera y un pensamiento financiero es importante para nosotros salvaguardar nuestra salud y nuestras finanzas. Y entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué es la inteligencia financiera? Pero resulta que la inteligencia financiera y la planeación financiera se logra a partir de varios elementos que nosotros pues debemos ir contemplando. El primero de ellos es el ahorro. Entonces, ese es el primer eslabón y es el primer hábito que nosotros debemos pues desarrollar, ¿sí? El ahorro, a pesar de que no nos está generando un rendimiento, ¿cierto? Financieramente, estamos perdiendo valor cuando ahorramos, ¿sí? Porque por temas de inflación, de tasa de cambio, etcétera, pues estamos perdiendo valor, ¿sí? Sí nos genera un hábito que ese hábito se convierte en un hábito de inversión. Entonces pensemos un salario de 1 millón de pesos donde nosotros podamos ahorrar un 10% mensual. Estamos hablando de 100.000 pesos, un ahorro anual de 1.200.000 y un ahorro a 5 años de 6 millones de pesos. ¿Listo? Ahí lo estamos viendo solamente desde el punto de vista del ahorro. Ahora pensemos nosotros qué proyectos podríamos emprender, ¿cierto? Con ese dinero, o qué podríamos hacer con ese dinero. Bien, nosotros acostumbramos y tenemos un pensamiento crediticio, ¿cierto? Donde hablamos de dinero a partir del crédito, pero deberíamos también hablar del dinero en términos de cuánto nosotros ahorramos. Y acá el primer tip, y es importante, y es que nosotros nos establezcamos metas de ahorro. ¿Listo? Es importante que nosotros nos coloquemos unas metas de ahorro que nos permita amarrarnos el bolsillo, que nos permita generar ese hábito. ¿Listo? Ustedes pueden hacerlo en un tarrito, inclusive, por ejemplo, aplicaciones como Nequi les genera a ustedes una posibilidad de descontarles de la cuenta de Nequi un valor mensual. Entonces usted dice, yo quiero ahorrar de aquí a un año 5 millones de pesos. Él le hace la proyección de cuánto le debe descontar mensual, diario. Entonces le dice, diario le voy a descontar tanto, o semanal o mensual, le voy a descontar tanto. Yo personalmente lo trabajo diario, entonces a mí me descuenta diario un dinero. Yo lo que hago es que mensualmente voy cargando la tarjeta, voy cargando la cuenta, y Nequi se encarga de hacerme el descuento. Cuando yo me doy cuenta, pues yo ya estoy teniendo ese ahorro. Yo ya he sistematizado ese hábito de ahorro, ¿sí? Para no decir, ay, tengo este dinero, lo voy a meter, lo voy a gastar en ropa o lo voy a gastar en otra cosa, sino que yo lo tengo ahí ya guardado. ¿Listo? De ahí pasamos a un siguiente elemento y es la inversión. Y entonces la pregunta aquí que yo les hago es, ¿y en qué podemos invertir? ¿Quién me ayuda? ¿En qué podemos invertir? Los escucho. ¿Qué podríamos hacer? ¿En qué podríamos invertir? ¿Me están escuchando? Señor. Sí, claro que sí. Gracias. ¿En qué podríamos invertir? ¿Alguien que me ayude? 2 ideas. ¿No estamos invirtiendo? Bueno, tarea número 1, empezar a invertir. ¿En qué podemos invertir nosotros? Bueno, pues podemos invertir en instrumentos financieros,
podemos invertir en nuestro emprendimiento, podríamos invertir en finca raíz, ¿cierto? Acá les traigo varios ejemplos. Pensemos en emprendimientos. Hace estos días estuve revisando cuáles eran los emprendimientos con mayor potencial y con mayor crecimiento. Movie, Platzi, Lentes Plus, emprendimientos colombianos que han levantado un capital tremendo, ¿cierto? Y que se han convertido en unas empresas muy, muy dinámicas. Tenemos ejemplos también como Rappi, ¿cierto? Que han catapultado al país, ¿sí? Como generador de innovación y de emprendimientos. Entonces, esa es una buena estrategia de inversión. Si yo tengo una idea de negocio, empiece a desarrollar, ¿sí? Desde nosotros, desde Universitaria Virtual Internacional, desarrollamos esos emprendimientos, apoyamos esos emprendimientos desde los consultorios, desde la unidad de emprendimiento. Es una buena estrategia de inversión, sobre todo pensando desde el punto de vista financiero. Finca raíz, importantísimo. Siempre uno de mis mentores siempre me dice, la finca raíz es una de las mejores inversiones, ¿sí? O, si usted es más arriesgado, instrumentos financieros. A mí me encanta esa línea de instrumentos financieros, ¿sí? Yo, por ejemplo, manejo una billetera donde negocio criptomonedas, tengo transo con divisas, transo con índices sintéticos. Esas imágenes, por ejemplo, son de ayer, de los resultados que tuve, objetivos. Mi objetivo siempre va a ser diario, por lo menos, hacerme $50 en tema de instrumentos financieros, en tema de bolsa de valores. Y entonces, esa es la forma en que yo diversifico. Entonces, yo busco, y se los digo porque lo hago, y trato de diversificar, aparte de mi ingreso como empleado, trato de diversificar en esos 3 elementos que están en pantalla. Y algo muy importante, algo muy, muy importante aquí, y es que eso que usted está invirtiendo, asúmalo como perdido. Si usted necesita el dinero, no se ponga a invertir en cosas. Eso es muy importante. Y se los cuento por qué. Porque cuando yo empecé en este tema de los instrumentos financieros, en el tema de las negociaciones en bolsa, traté de armar un equipo de trabajo con unos compañeros y algunos de ellos perdieron $50 y chao. Dijeron, no, esto no es para mí, y se fueron, ¿sí? Otros continúan aún. Yo al inicio perdí más de $300 aprendiendo, invirtiendo, conociendo el mercado, ¿sí? Ahorita mi meta diaria son $50, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hubiese invertido un dinero que no tenía, también hubiese tomado esa decisión de, chao, esto no es para mí. Pero es algo que a uno le apasiona. Entonces, lo que les digo, si usted tiene un emprendimiento y le apasiona, métase. Si usted está metido con el tema de finca raíz, por herencias, por cosas, ándele, ¿sí? No se quede solo con un ingreso. Ahorita más adelante vamos a hablar de la diversificación, que es un elemento súper importante para el tema de la planificación financiera. Bien, otro de nuestros elementos pues es el presupuesto, y quizá este es el elemento tangencial y de los más importantes a la hora de hablar de planificación financiera, ¿sí? Nosotros debemos hacer planificación diaria, semanal, mensual, anual, y no solamente hacer el presupuesto, sino compararlo. Comparemos cuánto gastamos del año anterior, del mes anterior con el mes actual, cuánto yo había presupuestado y cuánto ejecuté el presupuesto, qué desviaciones existen y cuáles son las causas, qué gastos no planeados se presentaron, y algo clave, y es establezca sus prioridades. Bien, ¿cuál es su prioridad? ¿Qué gastos son su prioridad? Porque a partir de esa priorización que usted haga, se va a ir dando cuenta de cuáles gastos podría mitigar, sobre todo en épocas de pandemia, ¿sí? Nosotros estamos ahorita ya saliendo de esta contingencia y nos dimos cuenta que muchos de esos gastos que teníamos diarios no eran tan necesarios, ¿cierto? Entonces, que salía del trabajo y hacía el chance, o que el cigarrillo, o que tomarme unos tintos, cosas así nos afectan el bolsillo. Eso es lo que se conoce como los gastos hormiga. ¿Sí los han escuchado? ¿Han escuchado ese cuento de ¿dónde lo tengo? De los gastos hormiga. Entonces, resulta que debemos tener cuidado con esos gastos hormiga porque nos pueden estar afectando nuestro presupuesto.
Bien, otro de los elementos y quizá en el que más cuidado debemos tener es el endeudamiento. ¿Listo? Siempre que nosotros hablamos de endeudamiento, debemos pensar tres elementos. ¿Cuánto es el interés? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Y cuánto es la cuota? Y pilas acá, porque es que cuando a uno le ofrecen endeudamiento, le endulzan el oído con la cuota. Cuotas de 200.000 pesos, cuotas de 300.000 pesos. Y entonces uno mentalmente hace esas cuentas locas de que, yo puedo pagar una cuota de 300.000 pesos. Y nos endeudamos sin pensar, por ejemplo, compramos un carro de 50 millones de pesos porque la cuota era de 300.000 y cuando nos damos cuenta estamos pagando 3 veces ese carro, ¿sí? O lo que pasa con los apartamentos, con las fincas raíz. Compramos una finca raíz de 100 millones de pesos y cuando nos estamos dando cuenta estamos pagando 250, 300 millones de pesos. Entonces acá es muy importante que nosotros no solamente nos dejemos llevar por la cuota, sino que revisemos también el tiempo y la tasa de interés. Hay algunos bancos, y ahorita se está presentando mucho, que nos están ofreciendo alternativas, ¿cierto? Acá, por ejemplo, les hago un comparativo. Bancolombia, crédito de consumo 27.18, crédito de vehículos 12.1, crédito educativo 27.18, crédito hipotecario 10.9, Banco de Bogotá tiene sus otras tasas, Banco Occidente tiene sus otras tasas. Es que es importante pues que nosotros antes de tomar una decisión de endeudamiento revisemos alternativas. Ese es el primer paso, revisemos alternativas, no nos pasemos solamente con un banco. Y hay otros elementos que debemos tener en cuenta. No sé si ustedes han escuchado de herramientas como la compra de cartera, una excelente opción para el tema del endeudamiento, ¿sí? Había un personaje que decía que la única manera de negociar con un banco y no perder era comprando, el dueño del Grupo Aval, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Uno siempre que negocia con un banco, pues va a tener que pagar. Uno lleva las de perder porque es finalmente el que paga. Entonces, la tarea aquí, ¿qué es? Si usted se va a endeudar, pague lo menos posible. ¿Cuántos de ustedes han ejecutado, por ejemplo, compras de cartera? Tasas, por ejemplo, un crédito de consumo 27.18, ¿sí? Efectiva anual, si nosotros la pasamos a una tasa mensual, estamos diciendo que es, ya les digo de cuánto, del 2.02%, un crédito de consumo, ¿sí? Una compra de cartera, por ejemplo, en un banco de Occidente nos está ofreciendo una tasa de compra de cartera del 0.78%. O sea, 3 veces por debajo nos está ofreciendo la tasa de interés. Alivios financieros, por ejemplo, bancos como Bancolombia, La Vivienda, nos han ofrecido alivios financieros. Tengan mucho cuidado con esos alivios financieros, porque he escuchado casos, por ejemplo, que les dicen, no se preocupen, vuelve a pagarme el capital en 6 meses, o vuelve a pagarme la cuota en 6 meses. Pero ¿qué ocurre? Que durante esos 6 meses le siguen corriendo los intereses y se le van capitalizando. Entonces, el tema es que si usted hasta ahora empezó el crédito y ya está pidiendo un alivio financiero, pues recuerde que los intereses se causan con mayor proporción en los primeros años del crédito. O sea, si le queda un año, pues un alivio de ese estilo, pues no le afectaría mucho en tema de intereses. Pero si usted está empezando un crédito y pide un alivio financiero donde le den una espera de 3, 4 meses, pues tenga en cuenta que los intereses normalmente se los van a correr. Reestructuraciones de la deuda, usted puede revisar estrategias de reestructuración de deuda. Entonces fíjense que hay varias alternativas que debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo una planeación financiera. Y algunos consejos acá en lo que vamos de la sesión para que ustedes se los lleven, los anoten y los tengan presentes y empiecen desde mañana a trabajar en su planeación financiera. Lo primero es que usted debe contactar a su proveedor de crédito para llegar a soluciones antes de entrar en mora. Si usted sabe que no puede pagar, busque alternativas. Si usted sabe que viene una cuota de, no sé, 1 millón de pesos y usted no la va a poder pagar, pues ¿qué podría hacer? Busque
por ejemplo, una alternativa de compra de cartera, ¿cierto? Que puede hacer la compra y por lo menos eso le difiere y le disminuye el interés. Evite hacer compras bajo presión, ansiedad, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando empezó todo esto de la pandemia, yo salía a la calle y veía gente con 10, 20 pacas de papel higiénico, que porque esto iba a durar años y entonces lo importante era el papel higiénico, compras compulsivas, bajo presión, bajo ansiedad, ¿listo? En estos momentos, reduzca sus gastos, aumente su ahorro, evite nuevas deudas, ¿listo? Sobre todo si usted no tiene certidumbre de su futuro laboral o de su futuro financiero. Planifique el cumplimiento de sus deudas. Tenga claras las fechas en las que debe pagar, los montos que debe pagar. Yo, por ejemplo, manejo una herramienta, una app en el celular, donde voy anotando cuáles son mis gastos y me va avisando las fechas y los montos que yo pues previamente coloqué que debería pagar. Ahí estoy planificando mis deudas. Expanda su fondo de ahorro para futuras emergencias. Los expertos en temas financieros nos dicen que por lo menos deberíamos tener ahorrado un valor entre 6 a 12 meses de los gastos mensuales que tenemos. Entonces, si usted mensualmente sabe que necesita por lo menos 3 millones de pesos para pasar el mes bien, pues multiplique 3 por los 6 meses, son 18 millones de pesos que usted debería tener ahí. En espacios como Colombia, pues eso digamos que es un poco raro, ¿no? No pasa, pero por lo menos tenga ahorrado de 1 o 2 meses, ¿cierto? Que le permita pues sobrellevar la situación en caso de alguna emergencia. Y algo supremamente importante, priorice los gastos y las obligaciones. Es muy importante que usted tenga claro qué gastos y qué obligaciones son más importantes que otros. Hay un dicho que dice que, ¿cómo es? Lo prioritario por lo inmediato, ¿no? Entonces voy a incurrir en un gasto inmediato y dejo un gasto prioritario para después. Eso me puede empezar a afectar mi planeación financiera. Y algo muy importante y que también vi en esta época y es, si su ingreso no se afectó, o sea, si usted continuó normalito, no deje de cumplir sus obligaciones. Porque es que resulta que conozco casos que, es que ahorita están haciendo alivios financieros, entonces voy a pedir un alivio financiero, pero cuando uno veía, pues no le había pasado nada, o sea, siguió su trabajo normal, le siguieron pagando normal, entonces voy a pedir un alivio financiero porque con ese dinero me voy a ir voy a comprarme algo, me voy a ir de viaje, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que está saliendo de la crisis del COVID, pero va a entrar en una crisis financiera porque tiene que continuar pagando esa obligación, ¿cierto? Con mayores intereses y posiblemente por irse de viaje o hacer compras, endeudó un poco más. Entonces, tengan mucho cuidado con esos elementos. Vamos con el tema de la diversificación, y era lo que yo les decía. Normalmente nosotros nos quedamos aquí en el primer recuadro que tengo en pantalla, que es el contrato laboral. Estamos tranquilos, 20 años en el mismo trabajo, buenas condiciones laborales, me consienten, etcétera, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si preciso la empresa en épocas de pandemia entró en crisis y fracasó? ¿Sí? He escuchado casos de la vida real, muere el dueño de la empresa, se lo deja a los hijos no se quieren encargar, se acabó la empresa. ¿Usted qué pasó? Pues chao, 20 años prácticamente a la basura. Entonces, por eso es importante la diversificación. Usted puede diversificar, por ejemplo, teniendo 2 trabajos, o puede diversificar montando una empresa, un emprendimiento, o puede diversificar en el mercado financiero, ¿cierto? O puede diversificar, por ejemplo, comprando un local, o comprando una casa, o comprando, no sé, finca raíz que le permita a usted poder tener ingresos de múltiples fuentes. No se acostumbre a una sola fuente. Las abuelas decían, no dejemos los huevos, ¿cierto?, en el mismo lado, porque en el momento en que haya una crisis, pues ahí queda, ¿vale? Bien, algo muy importante frente al seguimiento de los casos y que yo les recomiendo mucho es automatizar los pagos. Ahorita los bancos, todas sus pasarelas, pues tienen la posibilidad de automatizar, entonces
la factura de Claro, la factura de los servicios, etcétera, que ya se automatice, que se pague solita para evitar, pues obviamente, temas de mora. Traten de pagar 5 días antes de la fecha de corte. Ustedes saben que estamos en un mundo en el cual nos miden de múltiples formas. Una de ellas es el score financiero, su comportamiento de deuda, su comportamiento de pago, ¿sí? Su proceso de diversificación de los instrumentos financieros le permiten a usted, pues, formarse un score crediticio, un perfil de riesgo, y saben que entre mayor riesgo usted presente para el mercado financiero, pues peores condiciones le van a ofrecer. Entre mejor usuario financiero usted sea, pues mejores tasas, mejores condiciones pues va a tener, ¿sí? Entonces, una herramienta muy importante es la automatización de los pagos, que le permite a usted cumplir las obligaciones. Y algo muy importante, después de cancelar los pagos mínimos, trate de abonar a la deuda con mayor costo financiero. Ay, que es que me pagaron la prima ahorita en junio. Yo pagué ya mis deudas, con el salario normalito pago mis deudas, me quedó la prima libre. ¿Qué va a hacer con la prima? Ah, no, me voy de viaje. Pues plantéelo, ¿sí? Si usted tiene un crédito y no pudo hacerle compra de cartera, no pudo disminuir su costo financiero, pues trate de abonarle para que eso le represente un menor costo financiero acumulado en el año, ¿sí? De 20,000, 30,000 pesos que se está ahorrando de intereses mensuales, pues al año se está ahorrando pues ya un buen valor, un buen dinero. Y ese seguimiento de gastos, pues digamos que empiezo con esta foto porque precisamente es eso. A veces tenemos presupuestados los gastos grandes, pero cuando nos damos cuenta hay unos gastos hormigas que se nos están comiendo el dinero, ¿cierto? Por ejemplo, el año pasado salieron varias noticias. Bloomberg dice que Colombia hizo el COVID Friday en medio de la cuarentena. In Colombia, tax-free holidays lead critics to the COVID Friday. COVID Friday shopping frenzy fueled by Colombia bad holiday. Críticas por el famoso viernes, por el famoso día sin IVA en Colombia, ¿cierto? 19 de junio del año 2020. ¿Y qué ocurrió? Pues esto. Encuestas previas a los días sin IVA decían, no tenemos para comer, no nos alcanza, estamos en crisis. Y llegó el viernes y mire lo que pasó. Que COVID ni que nada. Yo necesito es comprarme mi televisor de 70 pulgadas. Y lo que no entendía esta gente es que, claro, un televisor que vale, no sé, 3 millones de pesos, pues el IVA de 3 millones de pesos, ¿cuánto es? El IVA de 3 millones es más o menos 570,000. Oh, me estoy ahorrando 570,000 pesos. Pero ahora, ¿cómo lo compró? Ah, no, lo compró con la tarjeta de crédito. ¿Y la tarjeta de crédito cuánto le cobra? Le cobra, no sé, por bien que le vaya, una tarjeta de éxito, el 1.9%. 1.9% al año representa una tasa del 25.34%. Multiplique usted los 3 millones de pesos, porque eso no lo mandan a un año, lo mandan a 36 meses. Multiplique 3 millones de pesos por esa tasa de interés. Solo el primer año está pagando 760,000 pesos. O sea, casi una vez y medio el IVA que se ahorró y adicionalmente la cantidad de contactos. Entonces, es estas cosas lo que las personas no entienden, es esa inteligencia financiera que les hace falta para poder tomar buenas decisiones. Claro, si usted tiene el dinero y usted precisamente está esperando ese día, pues chévere, pero si usted se va a ir a la multitud en plena pandemia para ahorrarse 500,000 pesos y terminar pagando 800,000 pesos de intereses, pues revise si realmente está tomando una buena decisión. Bien. Y finalmente, algo muy importante en esta planeación financiera es el crecimiento compartido. Si usted en la actualidad está, digamos que solo, que digamos que no tiene pareja, pues haga su planificación financiera para usted. Pero si usted ya tiene pareja, su esposa, ya conviven, es muy importante tocar esos temas en pareja, ¿sí? El tema financiero no lo debe liderar solamente una persona. Un informe en el año 2020 de la US Financial Services decía que el 49% de las mujeres dejan que los esposos tomen las decisiones financieras, ya casi la mitad. Y les doy un dato, hay otros estudios que dicen que las mujeres toman mejores decisiones financieras. Entonces fíjense que ahí es muy importante compartirse esa responsabilidad, así como está
el paradigma de que las mujeres siempre están en el cuidado de los hijos y en las cosas de las casas, pues los hombres siempre están en el tema financiero y las cosas no son así. Porque es que así como el tema de las casas requiere tiempo, requiere esfuerzo, el tema financiero también lo requiere. Entonces es muy importante que el hombre también haga cosas de la casa y la mujer también se meta en el tema financiero. Es clave, súper importante el tema de inteligencia financiera en un crecimiento compartido. Bien, y ya para ir cerrando, pues quiero compartirles una frase de Will Smith que nos dice: gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importa. Es clave que entendamos eso. El dinero está, hay que buscarlo, y cuando lo tengamos, pues tratemos de no malgastarlo. ¿Listo? Muchas gracias a todos. No sé si tengamos alguna pregunta. ¿Alguna duda, algún comentario? No, todo estuvo muy claro. Muchísimas gracias por la conferencia. Con gusto, Argeni. Acá nos comentan que la despidieron, no tenía otra opción, pero se abrieron muchas opciones. Sí, efectivamente. Desafortunadamente para algunos no pasó eso, ¿no? Se cerró la puerta donde estábamos y no se abrieron otras. Y ahí es donde empiezan las crisis familiares. Entonces, pues este tema es clave y es importante que ustedes lo practiquen. Esto es de práctica, esto es de generar hábitos. O sea, quizá uno dice, yo sé manejar el tema financiero, yo tengo claras mis cuentas, yo sé cómo funciona esto, pero a veces uno se da cuenta que no, a veces uno se da cuenta que hay cositas por aprender. Es muy importante que ustedes en el tema financiero se estén educando permanentemente, ¿sí? Acá nos están diciendo en el chat que estudios demuestran que desde muy jóvenes se debe enseñar la educación financiera efectivamente, y no solo enseñarla, sino reforzarla, ¿sí? Hay estudios que demuestran que la educación financiera pues permite tomar buenas decisiones, pero si no se logra un reforzamiento de estos elementos, ¿sí? Pues es una práctica, es un hábito que se va perdiendo. O sea, el tema financiero, pues ocurre que uno lo entiende, uno lo habla, uno puede hablar con otra persona de eso, pero cuando uno va y mira, no lo está practicando, ¿sí? Entonces es algo que no es solo decirlo, sino también es hacerlo. Entonces tratemos de, por ejemplo, leer de noticias de temas financieros, de emprendimientos, leer de prácticas financieras, de condiciones financieras en los bancos, ¿cierto? Si tenemos créditos, pues miremos alternativas de mejoramiento de tasas, de mejoramiento de condiciones, porque eso precisamente pues nos va a permitir lograr una salud financiera. Bueno, muchas gracias por la participación el día de hoy, muchas gracias por estar acá y por participar de esta temática tan importante. Cualquier duda que tengan, pues acá dejo mis datos de contacto y con el mayor de los gustos. Muchas gracias para todos.